Hola, estamos aquí en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle y les vamos a mostrar cómo ir de la terminal 2F a la 2E en el hall M. ¡Vamos! Ya hicimos un video anteriormente mostrándoles este camino, pero aquí les quiero contestar algunas preguntas que me han hecho. Miren, aquí se ve cuando uno baja del avión. Aquí va la gente bajando del avión y recorren este pasillo. Aquí todavía no salen las pantallas de las que les hablé en el video anterior. Ahorita se los voy a mostrar. Vamos a hacer el camino completo y vamos a ver más o menos cuánto nos tardamos en llegar. Lo que sí se ve en cuanto sale uno del avión son estos letreros, y aquí pues ya te va diciendo qué camino debes de seguir. Los caminos de las lo que le llaman aquí correspondencias, que son las conexiones, está señalizado con el color amarillo, y luego ya lo que es la salida y para recoger las maletas están con color blanco, así que pues ahí ya se pueden distinguir. Así que vamos. Ahora que acabamos de salir del avión son las 8:17. 18. Ok, 8:18. Seamos puntuales. Vamos. Están limpiando los vidrios. Y allá están las pantallas, se ven. Y ven que está todo, se ve a lo lejos el amarillo. No hay pierde. Aquí uno. Y este camino hay que seguirlo sí o sí al salir del avión. Y aquí pues por si vas a recoger equipaje te dice, te va diciendo estos son los vuelos que acaban de llegar, y te dicen dónde recoger el equipaje y cuánto tiempo tardas en llegar. Ah, no, esto es más bien cuánto tiempo tarda, se va a tardar en aparecer el equipaje muy probablemente. Bueno, vamos. Miren, está a 6 grados. Ya, aquí está todo amarillo. Sí, dice, si estás en conexión, sigue el camino amarillo. Y aquí, por ejemplo, ya donde están las pantallas, aquí ya te va diciendo la 2C y cuál hall. Si tú ya sabes a cuál hall vas, pues ya te puedes ir dirigiendo. O si no, la 2A, 2B, 2C, 2G. También te va a indicar el camino. Y acá están las pantallas. Bueno, y aquí están las pantallas y aquí encontramos nuestro vuelo, que es este, el que va a la Ciudad de México. Sale a las 11:35 y aquí nos está diciendo que es en la 2E en el hall M45 y que se tarda aproximadamente 30 minutos en llegar. Y aquí si ven, pues les dice cuánto tiempo se tardan en llegar. Esta pregunta me la hicieron muchos: ¿cuánto te tardas en llegar de la 2F a tu destino? En las pantallas está la respuesta aproximada. Hay que tomar en cuenta que este tiempo es sin tomar en cuenta el tiempo que te tardes en la aduana o en la seguridad, pero en este caso no hay que pasar seguridad. Y pues como estamos en vuelo en conexión, pues seguimos el camino amarillo. Y luego cuando nos diga 2E, perdón, M, vamos a irnos por ahí. Y en cualquier caso de duda que tengas, hay personal del aeropuerto. Por ejemplo, ahí donde estábamos en las pantallas había una chica ahí que estaba pues ahí para contestar alguna pregunta que tengan los viajeros. Bueno, y aquí llegamos a una zona donde se dividen los caminos, y como ven, esta flecha nos dice que si vamos por acá, vamos a ir a la 2L y después las puertas LM, 2A, 2B, 2C, 2G. Y si nos vamos por allá, vamos a ir a la 12, zona K. Así que cuando hay este tipo de cosas, sí hay que estar muy atento para saber por dónde ir. En nuestro caso vamos a ir hacia donde esté la M, así que vamos para allá. Para los que van a la terminal 2G hay que estar atentos porque, por ejemplo, aquí en el camino ya nos encontramos con estas escaleras que dicen ve hacia abajo si vas a la terminal 2G, y también hay un elevador. Y a partir de ahí me imagino que estará a disposición el autobús que lleva a la terminal 2G. Pero como nosotros no vamos allá, pues seguimos. Y aquí llegamos al área de aduana. Ya no puedo grabar. Aquí estamos haciendo la fila de migración y el tiempo de espera que nos dice es de 15 minutos. Así que ya veremos. Aquí está mi pasaporte. Al final pasamos en 10 minutos porque la fila para los pasaportes europeos fue más rápida. Eso también hay que tomarlo en cuenta, el tipo de pasaporte que tienes. Así que pues ahí está. Pero el tiempo que daban de espera para todos era aproximadamente 15 minutos.
Así que pues vamos a seguir nuestro camino. Tienen una conexión muy corta. Siempre, siempre, siempre pidan ayuda al personal del aeropuerto. Están ahí para ayudarlos. Si tienen, no sé, una hora de conexión y ven que está la fila muy larga en la aduana, pidan ayuda. En el paso entre el terminal 2F a la 2C no hay seguridad. Repito, no hay seguridad. Esta duda apareció bastante. No hay seguridad que pasar, así que vamos a seguir nuestro camino. Otra duda que había era si había que tomar un transporte. Dependiendo de a qué hall vamos. Allá, por ejemplo, para el L no se ocupa, hay que ir caminando. Pero en nuestro caso vamos a ir a la M, así que vamos a tomar un transporte. Así que nos dirigimos hacia allá. En el video pasado nos fuimos por este lado, que es la L. Así que vamos. Bueno, vamos a tomar estos ascensores. Bueno, pues ya bajamos el elevador y aquí está. Este es el transporte que tenemos que tomar para ir a la zona M. Y pues vamos. Hay que hacer la fila. De hecho hay filas separadas, miren. Hay fila para estas terminales y también aquí una dedicada para la 2E Hall M, que es la que vamos a hacer. Es el mapa del camioncito que nos va a llevar. Y pues ahí se ve. Pero bueno, este es el mapa del otro, el que va a las otras terminales, no el que estamos haciendo fila nos va a llevar directo a la zona M. Ni modo, toca camión, vamos. Esto tomes un camión nada más. O sea, ahí es como que los que caben y ya. Está lleno el camión, pero lleno. ¡Ay, mierda! Me caigo. Bueno, vamos a ver cuánto tarda. Bueno, ya nos bajamos. Ahí vamos. Y ahí está la terminal 2EM. Está un poco turbulento para llegar al final. Y acá están los que pasan la seguridad, que nosotros no necesitamos pasarla porque ya venimos de un vuelo vuelo nacional. Aunque para vuelos de la zona Schengen supongo que es lo mismo. No necesitan pasar la seguridad. En este caso, de la 2F a la 2E hay que pasar solo migración. Bueno, ya llegamos entonces a la zona M. Aquí pues vamos a dirigirnos después a las zonas de M21, M50 porque nuestra puerta está ahí. Y dentro de la terminal de la zona M, que están todas aquí, todas las tiendas de lujo, allá se puede ver, por ejemplo, hay un lugar donde se hace lo del tax refund. Si no tuvieron chance de hacerlo antes, aquí, último momento, antes de irse, lo pueden hacer. Ahí está. Pero hasta aquí llega este video. Entonces pues nos tardamos aproximadamente, ¿cuánto? Unos 40 minutos, 45 minutos. Sí, o sea que se pasó del tiempo estimado por lo de que migración pues tomó tiempo. Así que tomen en cuenta que mínimo una hora se requiere para ir a la terminal 2EM de la terminal 2F, para estar seguros. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir al lounge. Pero eso lo vamos a ver en otro video, así que los invito a suscribirse a nuestras redes sociales, ahí vamos a estar subiendo nuestros videos. Y pues acá los invitamos al lounge de Air France. Hasta luego.